Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas a Marcelo Loor, subsecretario de Concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Un saludo a su audiencia. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Quisiera empezar esta entrevista pidiéndole que nos confirme si el día viernes pasado, tras, pues como decíamos, casi un año de haberse adjudicado y luego de varias prórrogas, se firmó ya el contrato de adjudicación de la vía Guayaquil-Santa Elena. Efectivamente, Liz, el viernes se suscribió la matriz de la escritura pública de dicho contrato, pero en estos momentos nos encontramos en la fase de perfeccionamiento de dicho instrumento. ¿Qué comprende este perfeccionamiento? El cerrar la escritura, incorporar los documentos habilitantes, sacar copias con el fin de ya otorgar las respectivas copias certificadas. Bueno, lo cierto es que ya se firmó y ahora preguntarle por qué hubo tanta demora en la firma de este contrato. Lo que pasa, Liz, es que este es un proceso complejo que nosotros, la administración del ministro Hidalgo, lo heredó. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Para nosotros hubiera sido cómodo, hubiera sido fácil dejar las condiciones inicialmente adjudicadas, pero hicimos lo responsable, hicimos lo serio, mejoramos ese proceso en el cual anteriormente no existía canon o contraprestación en favor del Estado, ni tampoco excedentes. Eso es una mejoras sustanciales. Ahora, debido precisamente a que esta fue una obra que heredó este gobierno y a todo lo que ha conllevado llegar a la adjudicación, pensamos que quizás esa suscripción del contrato se iba a dar de otra manera y no en el marco de un evento que se realizó en Pozorja, que guardaba relación con otra obra y fue cuando se habría aprovechado el momento para suscribir el contrato. ¿Por qué lo realizaron de esa manera? Reitero, Liz, está en trámite la celebración del instrumento respectivo. Es decir, corresponde hacer el perfeccionamiento de esa escritura pública. El notario tiene que sacar copias, tiene que incorporar los documentos habilitantes y cerrar la escritura en definitiva. Eso toma un tiempo, ha de tomar unos días, tal vez. Ahora, doctor, la compañía encargada de esta concesión, de lo que implica y del mantenimiento de esta vía va a ser Verdú. ¿Por qué se escogió a dicha compañía? Liz, este fue insisto, un proceso que se convocó el 2017. Ha llevado tanto tiempo y ha resultado complejo en razón que ya Verdú desde mayo del 2018 tenía una resolución de adjudicación. Lo que hicimos, insisto, nuestra administración es renegociar y conseguir beneficios que no constaban antes en dicho proceso. Eso toma tiempo. Ahora, yo se lo pregunto porque esta adjudicación, esta firma del contrato de la concesión de la vía Guayaquil-Santa Elena se da en medio de cuestionamientos, sobre todo por parte del Colegio de Ingenieros del Ejército, quienes dicen que presentaron ellos una propuesta en marzo del año pasado que fue considerada extemporánea, pero desde el punto de vista de ellos alegan que si hicieron dicha propuesta fue porque presentaron su plan ante la demora que hubo de un año en la firma del contrato, por lo que la contratación para ellos debería haberse dado de baja. ¿Tiene cabida, coherencia lo que ellos han dicho? Definitivamente podía haberse dado de baja ese proceso debido a las prórrogas que se realizaron y a todo el retraso que conllevó. No hay tal, Liz. ¿Por qué? Porque existe ya suscrita una resolución de adjudicación. Eso es un acto administrativo en firme que goza de presunción de legitimidad y validez. Que nosotros hicimos en consenso con el privado mejorar dicha adjudicación, pero no podíamos inobservar dicho acto administrativo. Resulta que, le pongo un ejemplo, mañana está en trámite el concurso de frecuencias convocado por Arcotel. Mañana Teleamazonas presenta una oferta para renovar su concesión de frecuencia
Y resulta que otro canal presenta una oferta ante la Presidencia de la República. Posteriormente, Teleamazonas presenta una segunda oferta ante el consejero de gobierno Santiago Cuesta. ¿Qué le quiero decir con esto, Liz? Que la entidad que sustanciaba este proceso era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mal pudieron ellos haber dirigido una propuesta a la entidad que no le corresponde. Entonces, eso quiere decir que ellos presentaron su propuesta al consejero Santiago Cuesta directamente, no al Ministerio de Obras Públicas, y me refiero al Colegio de Ingenieros del Ejército. Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y la presentaron extemporáneamente, Liz. Mañana alguien resulta adjudicado en un proceso y resulta que aparece un tercero y dice, ¿no sabe qué? Yo tenía una mejor propuesta. ¿Por qué no lo hizo en su momento si este proceso fue convocado hace varios años ya? O sea, no es posible. Porque ellos dicen que sintieron todavía la oportunidad debido a todo el retraso que hubo, que ya se cumplió un plazo de ley, que por eso consideraron que ese proceso que estaba en marcha debió haberse dado de baja y vieron la oportunidad sí de presentar ellos una propuesta con un estudio planteado y establecido por ellos mismos, contabilizando el flujo de vehículos, en la que ellos incluso consideran un valor menor a pagar por peaje de lo que está establecido hoy por la compañía a la que se le dio la concesión de dicha vía. No, tampoco hay tal, Liz. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército presenta una oferta en la cual aparentemente es menor a la negociada con la empresa de Verdú, porque utiliza como aspectos de financiamiento aportes de los GATs, de los municipios, de los GAT provinciales y aportes estatales. Asimismo, plantea que los propietarios de inmuebles de la vía de la costa financien con un incremento del impuesto predial. Vale la pena preguntarle a dichos propietarios si están de acuerdo que se le incrementen sus impuestos prediales. Asimismo, sería justo preguntarle a esos municipios si saben algo de esta propuesta, si están de acuerdo con financiar dichos aportes. Aquí se está desnaturalizando ya lo que es un contrato de delegación. ¿Qué es esto? Esto es que se le encarga al gestor privado que él asuma a su cuenta y riesgo factores como, por ejemplo, el aspecto del tráfico. Entonces, no cabe, el Estado no debe asumir, no debe involucrarse en actividades de riesgo, porque podría perder. El Estado debería dedicarse a actividades como salud, educación. Peor aún, Liz, en la situación económica que estamos. ¿Le parece justo que el Estado asuma esos rubros? Ahora, antes de entrar en los detalles de lo que implica ya este acuerdo con la compañía de Verdú en cuanto a la concesión de esta importante vía, quiere decir, y por lo que escucho, que ustedes en todo caso sí recibieron como ministerio la propuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque la han revisado. Usted la conoce al detalle y tiene el detalle de por qué considerarían que ellos establecieron un valor más bajo. Es decir, sí la pudieron leer, sí la pudieron revisar. Pero insisto, no fue presentada directamente al METOP. Nos enteramos porque le llegó al señor presidente primero y posteriormente al consejero presidencial Santiago Cuesta. Posteriormente tuvimos reuniones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los recibimos como hombres de buena fe y decentes que somos y nos manifestaron su deseo de que ya no tenían interés en razón de que ya estaba adjudicado. Manifestaron su interés en otros corredores viales. Ahora, en esa propuesta, como ya lo decíamos y usted ha explicado las razones, ellos definían un valor del peaje de $2 tanto ida y vuelta. Ya usted ha explicado en base a qué ellos establecieron esto de aquí. Mientras Verdú establecía más bien el doble, un valor de $4 por ida y vuelta. Ese va a ser el valor que va a pagar por peaje quien utilice la vía Guayaquil-Salinas, finalmente $4 ida y vuelta. $3, Liz. Esa es la renegociación que hizo esta administración. ¿Cuántos peajes van a ser colocados en esta vía? 3. Chongón, Playas y Buenos Aires. Pero va a cobrarse entonces en cada peaje, ¿cuánto va a ser el valor por ida? $1 por peaje.
Son $3 de ida y $3 de regreso, es decir, $6 ida y vuelta. Ahora, ¿cómo se va a realizar este cobro? Porque vamos a citar un ejemplo, quizás cuando uno viaja al exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, no vemos una fila cuando uno pasa por el peaje, uno simplemente pasa y ya se registra el cobro de alguna manera. Acá, ¿cómo se lo va a hacer específicamente? Hay alternativas, Liz. Se discute ya la implantación de, no recuerdo cómo se llama, el chip, el que usted pasa a velocidad. Y esa es una posibilidad que se está discutiendo. Y además cabe manifestar para la ciudadanía, para los pobladores y vecinos, de que este proyecto contempla también una tarifa diferenciada dependiendo del número de pasadas de cada uno de sus ciudadanos. ¿Solamente una tarifa diferenciada acorde al número de pasados o también al tipo de vehículos? Porque por ahí circulará transporte pesado también y otro tipo de transporte considerando el puerto de aguas profundas de Pozorja. Correcto, precisamente por eso nosotros, con base a la figura de obtener excedentes, con eso cubrimos todo ese tráfico, ese incremento de tráfico que va a suceder, con lo cual queda asegurado las condiciones de la vía. Pero habiendo un valor diferenciado también acorde al tipo de transporte o no, en eso no hay diferenciación. Correcto, dependiendo si es transporte pesado. Ellos pagarán más, ¿cuánto más? Correcto. No recuerdo exactamente, pero se va incrementando de acuerdo con el número de ejes. Ahora, usted me acaba de decir que está todavía en análisis un tipo de chip para ver cómo va a ser el tipo de cobro, cómo se va a ejecutar, pero eso no debió quedar ya fijado una vez que se suscribió el contrato con Verdú. ¿No debería haber formado parte? Lo que pasa, Liz, es que en este momento se suscribe el contrato, el gestor delegado, se llama así, empieza a hacer trabajos de macheo, mantenimiento, puesta a punto, y también empieza un periodo de organización. Tiene que haber un cierre financiero y una serie de aspectos que tiene 6 meses para eso. Pero asumo que dentro de lo que ellos presentan y al establecer un valor a cobrar tienen que incluir cuál va a ser la manera en que se va a ejecutar dicho cobro, cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para poder ejecutarlo. Ya una vez que se utilice la vía, ¿no? Que todo esté listo, la colocación de dichos peajes, tiene que haber dentro del contrato tiempos establecidos también de la entrega de la colocación de los peajes, etcétera. Totalmente, Liz. Este es un contrato de delegación y así se caracteriza por que consten índices de servicio que van a redundar en beneficio de la ciudadanía. Ahora, ese valor de $1 por peaje que se ha considerado, ¿va a entrar en revisión después de algún tiempo, un par de años? ¿Cómo ha sido considerado el tratamiento en ese sentido? 6 meses, Liz. El momento que ya existan obras, después de 6 meses se prevé la instalación de la primera estación. Ya, en eso estamos claros, pero yo lo que le pregunto es si el valor que se ha establecido por pago de peaje tiene un tiempo de duración para que luego entre en revisión a ver si se sube dicho valor o eso tampoco ha quedado establecido. Queda establecido eso, hay una frecuencia de pagos, Liz, se inicia con ese valor dependiendo del comportamiento de la economía, se aplica un índice de precio al consumidor, etcétera. Ahora, hay datos que todavía nos siguen quedando, yo lo veo como usuaria quizás de la vía, no me quedan todavía claros y que ya deberían, como le digo, estar estipulados dentro de ese contrato y todavía no siento que hay una claridad. Y ahí sí me gustaría entender el por qué. Usted me acaba de decir que, bueno, que después entra en actuación alguien que comienzan a hacer revisiones, pero son cosas básicas dentro de ese contrato, doctor. Así como tener claro que son 3 peajes colocados, en dónde van a estar, que usted lo acaba de mencionar, cuál va a ser el valor a cobrar. Sí nos queda ese interrogante de no tener claro cuál va a ser el mecanismo de cobro. Si van a tener que parar los carros que van a hacer una columna, esperar, eso va a originar tráfico, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo han proyectado? Lo que pasa, Liz, es que depende en gran medida del estudio de tráfico definitivo que realice el gestor delegado. Ya no sería una proyección, sino sería un dato exacto y eso le ayuda al flujo de ingresos del proyecto. Eso tiene que hacerse dentro de esos 6 meses.
¿Y ese contrato fue hecho en base a algún estudio considerando el flujo de vehículos actual y con una proyección de cuántos vehículos más se incrementarían debido a las obras que se están construyendo, como el puerto de Poza Borja, por ejemplo? Correcto, Luis. Fue originalmente planificado con un tráfico del 2015. Por consiguiente, es imperativo hacer ese ajuste o actualización de ese tráfico. Ahora, ¿y qué valores se manejan dentro de este contrato? Este contrato prevé en total son 305 millones de dólares, con un plazo de la concesión o delegación de 20 años. 20 años. Y ya el primer peaje entonces colocado de aquí a 6 meses. Correcto. Es decir, ya antes de que termine este año. Correcto. Ya para la próxima... En el momento que el gestor delegado haya realizado ya trabajo de puesta a punto, mantenimiento, etcétera, ¿no? Lo cual no debería tomar más allá de ¿cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses puede conllevar el trabajo que va a realizar este delegado, o ya en 6 meses debe ya estar en marcha y haberse colocado el primer peaje. Ya en 6 meses debería estar en marcha la primera estación, Liz. Bueno, eso quiere decir que antes de que termine este 2019. Correcto. Ahora, se habla también de mantenimiento dentro de este contrato con la compañía Verdú. ¿Ese mantenimiento va a ser a la vía de aquí Guayaquil-Santa Elena? ¿Va a incluir, por ejemplo, la vía Poza Borja? ¿Qué incluye nada más? Efectivamente comprende la Guayaquil-Salinas, la vía Poza Borja, llega hasta Buenos Aires. Y ahora, o sea, es decir, más allá, ya lo considerado ruta del Espóndilos, eso ya no entra acá, ya no cabe. Ese es un tema que nosotros hemos considerado efectivamente, Liz, de que esos beneficios que no constaban en el anterior proceso van a ser reinvertidos en dicha vía. Todo lo que aquí se ha conversado, doctor, ha sido ya socializado, ha sido puesto a consideración, se ha conversado, se ha hasta cierto punto debatido todos los aspectos que implican este contrato que fue firmado ya, suscrito ya el viernes pasado. Efectivamente, Liz, este proceso contempló una fase de socialización en su momento, tiempo atrás, pero nosotros estamos prestos a dialogar y conversar con la ciudadanía en cualquier momento, Liz. Estamos con las puertas abiertas y gustosos de entablar diálogos con los sectores involucrados. Pero esa socialización se dio antes de que hubieran las reconsideraciones dentro de dicho contrato. Ya una vez que hubo ciertos cambios, que se han realizado algunos ajustes, ¿han vuelto a socializar el tema? En eso estamos, Liz. Como le decía, corresponde una fase de organización de este proyecto y eso contempla una socialización en territorio. ¿Que comenzará cuándo y tomará cuánto tiempo? Yo aspiro que en un par de semanas estemos ya con dicho proceso. Quiero agradecerle, doctor Lord, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Encantado.